Vamos ahora entonces a darle la palabra a la doctora Marisa Eisenberg de Argentina, desde Buenos Aires, que acompaña. Marisa es abogada, profesora de la Universidad de Buenos Aires, codirectora del programa de actualización y profundización en Derecho a la Salud de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y directora académica del Observatorio de Salud de la misma universidad. Marisa es también colega y miembro del Comité Internacional de Salud Derecho. Marisa, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Antes de que Marisa inicie, quiero dar las gracias a todas las personas que están en el chat poniendo sus preguntas. Tenemos un abanico muy grande y de diversos temas de preguntas en el chat. Muchas gracias a todos de poner a los panelistas todas las preguntas. Pueden seguir anotándolas ahí. Marisa, bienvenida y muchas gracias por aceptar estar hoy con nosotros. Ahí tengo sonido. Un placer, gracias Janet, a vos Roberto, por esta organización, por darnos la oportunidad de compartir estas maravillosas disertaciones. Muchas gracias a Mauricio, a Rodrigo, a Ingo, a todos los amigos que de Argentina, allí veo que están activamente utilizando el chat, miembros del Poder Judicial que ahí nos acompañan. Y en este esquema yo pensaba, ¿no? Una alerta de... Muy bien, les decía que pensaba para comenzar a compartir con ustedes algunas ideas, aquella alerta de Wuhan recibida por la Organización de la Salud hace apenas 4 meses, una muerte que traspasa países y se convierte en una cascada de fichas de dominó, se cierran fronteras, se aíslan ciudades, de Asia a Europa, se cruza el Océano Atlántico, llega a América, se propaga, se transforma en pandemia mundial, se teme el colapso de los sistemas de salud, cuarentenas obligatorias, aplicaciones, como Ingo recién decía, con georreferencia para identificar contactos estrechos, identificaciones faciales, drones de seguimiento. Hace unos meses, cualquiera de los que nos está escuchando hubiera pensado que se equivocaba de webinar y que esto era una reunión de fanáticos de series de ciencia ficción. Pero no es así. En Argentina, el 3 de marzo pasado, se confirmó el primer caso de COVID-19, unos días después, el 20 de marzo, rápidamente, por decreto de necesidad y urgencia, se dicta el aislamiento social preventivo y obligatorio para mitigar la propagación de la enfermedad, cuya última prórroga fue anunciada este domingo pasado hasta el 20 de mayo. Suman al día de hoy 4.627 las personas infectadas en mi país, 1.192 fueron dadas de alta y contamos lamentablemente 207 personas fallecidas. La principal franja afectada por esta enfermedad en Argentina, que el virus tiene un movimiento diferente en los países, corresponde a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio 44 años, mientras que los fallecidos tienen un promedio de 63 años y se concentra básicamente el 60% de los casos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Desde el comienzo de esta pandemia hemos visto cómo el derecho de la salud comenzaba a operar protegiendo con sus principios, irradiando esos principios a la toma de decisiones, incluso de políticas públicas, legitimándolas y generando un diálogo de fuentes, como enseña el maestro Giuro Caldani, hacia adentro y hacia afuera del derecho, replanteando, desafiando aquellos inmóviles categorías jurídicas que están estancas desde hace tantas décadas. Desde la llegada de la pandemia en la Argentina se han dictado más de 300 normas, parecidas a las que Ingo recién relataba: medidas sanitarias, cierres de frontera, puertos, aeropuertos, puntos de acceso, suspensión de transporte aerocomercial. Se repatriaron 25.500 argentinos, aún faltan, pero ya regresaron 144.500 personas a nuestro país. Se incorporó una aplicación llamada COVID-19 para el seguimiento
de los enfermos y sus vínculos. Se incorporó también este virus al régimen de enfermedades de notificación obligatoria. Se descentralizaron los centros de detección diagnóstica a todo el país. Se suspendieron las clases presenciales, las clases escolares y también las universitarias. Se contrataron rápidamente recursos humanos y se hicieron trámites mucho más ágiles para la reválida de títulos extranjeros y la titulación de recientes graduados. También se modificó el esquema de compras y contrataciones del Estado para la emergencia y se fijó un régimen de precios máximos. Se han tomado medidas de contención social para contener los ingresos de las familias en mayor estado de vulnerabilidad. Se congelaron temporariamente los alquileres y se suspendieron los desalojos. Hay una protección específica para los trabajadores y para los trabajadores sanitarios en especial se incorporó el COVID-19 como enfermedad en el listado de enfermedades profesionales, de modo tal que las aseguradoras de riesgo de trabajo deban adecuar sus coberturas para que los trabajadores damnificados reciban en forma inmediata la contraprestación que le corresponde. Se tomaron medidas económicas, se aseguró el acceso a los bienes esenciales o se pretende asegurar. También se retrotrajo el precio, esto ha ocurrido en todos los países, comprar un barbijo, conseguirlos, termómetros, alcohol en gel, se retrotrajeron sus precios al 6 de marzo pasado, se eliminaron impuestos también para la importación de insumos críticos. Y nos encontramos en este momento en la tercera fase. Nuestro país ha programado 5 fases, un aislamiento estricto, que fue la primera parte de la cuarentena, donde la reproducción, el tiempo de la duplicación de casos era de menos de 5 días. Pasamos allí hasta el domingo pasado a un aislamiento administrado, donde la duplicación de casos se daba entre 5 y 15 días. Y hoy estamos en la etapa de segmentación geográfica, en donde hay excepciones que pasaron a las jurisdicciones, no sin inconvenientes, donde hay una mayor movilidad de la población porque se ha permitido se exceptuaron algunos otros trabajadores, y donde estamos en un tiempo de duplicación de casos de 15 a 25 días. Faltan 2 etapas más, que es la reapertura progresiva, donde va a ingresar otro 25% de la población al esquema de movilidad, y una última fase que es la de la nueva normalidad, porque muchos hábitos de higiene sobre todo y de cuidado van a ser sostenidos en el tiempo. Pero a pesar de este cúmulo de acciones diarias en todos nuestros países, el COVID-19 parece desbordar nuestra capacidad de reflexión y de previsión. Nos viene a recordar todo el tiempo este estado de vulnerabilidad casi permanente, inmersos en el transcurrir de una enfermedad de la que poco se sabe. La pandemia nos empuja a reinterpretar escenarios, a establecer relaciones que antes no se presentaban tan obvias y que, como se dijo, importan riesgos. Se han puesto en evidencia conflictos que no estaban en la línea de flotación y ponen en duda valores sobre los que hemos construido categorías de derecho que parecen hoy tambalear. El federalismo explicita conflictos en el reparto de competencias entre el Estado federal y las jurisdicciones, nuestras provincias, donde se ha visto fragmentada en cierto modo la toma de decisiones en un momento en que la celeridad, la cohesión cobran una especial relevancia en los distintos niveles de gobierno, el alcance, las formas de intervención. Pero sin duda el gobierno central en Argentina asumió un rol más activo en la coordinación de los distintos actores que componen este escenario. La relación entre poderes y el vínculo intrapoderes también ha presentado desafíos en la pandemia. La posibilidad de sesión virtual de la Cámara Alta ha sido objeto de una acción judicial de declaración de certeza por parte de la presidenta del cuerpo para que la Corte se expida respecto de la validez legal de sesionar por medios virtuales o remotos, y el máximo órgano judicial estos días ha dicho que se trata de atribuciones propias del cuerpo legislativo referentes a la forma de instrumentación de crear una ley. Vale aclarar que la comisión bicameral debe expedirse respecto de la convalidación legislativa de todos estos decretos
de necesidad y urgencia que viene dictando el Poder Ejecutivo. Este congreso virtual también es una novedad que nos va a dejar la pandemia. Hay otras más. Se están reescribiendo todos los días las reglas del proceso judicial. Tendríamos que pensar en un webinar de jueces. Ingo puso ahí un pie importante, ¿no? Cuando están en juego cuestiones de salud, con una justicia en estado virtual de feria judicial. Los amparos de salud se tramitan online y el juez en 48 horas levanta el teléfono para notificar a las partes. Esto también nos deja la pandemia. En el intento por la desburocratización de la justicia, tenemos escuchando allí a Gustavo Caramelo, juez argentino, que mucho ha trabajado en esto. También nos hace pensar en los modelos de atención médica, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos trabajado sobre este sistema de atención centrada en el paciente? Pero hoy parece abrirse paso a un nuevo modelo, que es la atención centrada en la comunidad. Son sin duda momentos de grandes desequilibrios donde parecemos acostumbrarnos a estadísticas. Yo me resisto a contar muertes. Nos alegra en algunos supuestos que sean menor que las de ayer, olvidando la verdadera tragedia que se inscribe detrás de cada una de ellas, sus biografías, sus nombres, sus familias. La dignidad al final de la vida. Los cadáveres se creman y se sacrifican con esos cadáveres convicciones religiosas de siglos. Los funerales se hacen con un número limitado de deudos, sin abrazos, y frente a empresas funerarias colapsadas, se impulsan nuevas soluciones digitales para humanizar las despedidas mediante velatorios virtuales. Este espacio nos da la oportunidad de reflexionar, por eso lo agradecemos tanto, sobre lo que la pandemia nos va dejando, estos diagnósticos cerrados, estas teorías conspirativas, estas simples gripes, la sobredimensión del despliegue mediático, las fake news, atisbos de racismo y de discriminación, lamentablemente, que hemos visto todos, escenas obscenas, casi apocalípticas. Cambia, en especial para mi generación, muchas cosas, nuestro modo de trabajo, nuestro modo de educar. Ejercitamos ya una pantalla, y un portal europeo dedicado a la pornografía abrió su servicio premium como ayuda humanitaria contra los efectos perniciosos del virus. Han quedado en evidencia situaciones de precarización de nuestros sistemas de salud que no responden a las necesidades reales de la gente, la corrupción endémica y el acceso de acuerdo a ciertas capacidades económicas o de barreras geográficas, van teniendo alguna respuesta por esta crisis. El Estado argentino decidió centralizar la compra de insumos críticos, que también fueron objeto de espionaje internacional. Y los medios digitales, como la telemedicina, aceleran esa imposibilidad de acceso a marcos regulatorios. Y tenemos al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores trabajando en un proyecto sobre este tema, al igual que el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Respecto de las medidas de protección de las que ya se habló, solo mencionar un caso puntual, un habeas corpus, que pretendió la declaración de inconstitucionalidad de las medidas tomadas por el gobierno en razón de la restricción de la libertad ambulatoria y de reunión, que fue desestimado, porque está presente esa vara de bien común que responde a cuestiones vinculadas a la salud pública frente a esta crisis sanitaria. También se encuentra en el ojo de la tormenta la privacidad, en función del control poblacional a través de la vigilancia digital y del Big Data. En China, 200 millones de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial, algo que también ocurre en Corea del Sur, en Hong Kong, en Singapur, en Taiwán, en Japón. El Código Civil y Comercial argentino, sancionado hace muy poco tiempo, es un código moderno. En sus principios acentuó la protección de la privacidad. En una era donde nuestra vida aparece expuesta, son también categorías de derechos que requieren de revisión. Pero no todo está tan mal. Algo amanece detrás de la crisis. Fundamentalmente ha amanecido el valor que se otorga a la salud pública, a las políticas de Estado sanitarias.
a un estilo más solidario, más social. No sabemos todavía con qué mundo nos encontraremos cuando podamos salir de nuestras casas. Pero recordemos que ya estábamos atravesando un cambio social, político profundo, donde mutábamos hacia una sociedad digital, de economía inmaterial, a formas de vigilancia informática por la generalización del uso de tecnología, inteligencia artificial, algoritmos, que atraviesan nuestra piel sin que nosotros nos demos cuenta. Se presenta una gran oportunidad. Nuestra salud será posible, nuestros derechos vinculados a la salud serán posibles si logramos tal vez una nueva comprensión comunitaria, un nuevo equilibrio que puso al descubierto esta pandemia en todo aquello que tiene que ver con nuestra fragilidad, con nuestra vulnerabilidad. Seremos capaces de hacernos más sensibles al mundo, a los demás, a repensar los vínculos, los lazos comunitarios, la relación con la naturaleza, que también ha dado muestras de cambio. Se plantea una dicotomía: ¿será una crisis del derecho o de un derecho en crisis? Y en ese caso, ¿seremos capaces de reelaborar estas categorías que comprendan estos nuevos fenómenos de la realidad? Es un momento excepcional, donde la incertidumbre que atraviesa lo científico, es decir, aquello que está llamado a dar certeza, contempla sin duda la singularidad de lo colectivo y confluye aquí el pensamiento desde los saberes críticos, que nos invita todo el tiempo a repensar estas cuestiones fundamentales, el verdadero rol que debe ocupar la salud y sus derechos en términos de políticas públicas y como cuestión de Estado. La pandemia explicita nuestra fragilidad y vulnerabilidad que atraviesan y que condicionan y que configuran también la condición humana, pero revela nuestra capacidad de actuar sistémicamente en pos del bienestar de la comunidad local y global. La gravedad de esta crisis amenaza la salud pública y puede justificar, en algunos casos, como ya lo ha dicho Mauricio y Rodrigo, la limitación de algunos derechos, siempre en ese cuidadoso entramado de respeto por los derechos humanos, donde la no discriminación, donde principios de transparencia, igualdad, solidaridad, respeto a la dignidad, guíen las acciones en estas épocas de crisis. No es tiempo de falsa dicotomía entre vida o economía, de teorías utilitaristas, habrá tiempo para esas disquisiciones. Hoy nuestro pensamiento debe estar presente en la ética de la salud pública, sin olvidar, porque el COVID nos hizo olvidar algunas cosas, el derecho de la salud de todos los ciudadanos, incluidos los que poseen otras enfermedades que están teniendo dificultades para su atención por la pandemia y que pueden dejar consecuencias bastante disvaliosas. No más, una humanidad que pudiendo ser esta, o que pudiendo ser otra, es esta, revela un problema estructural. La pandemia evidencia que la salud tiene la condición selectiva de ser cada vez menos accesible. Esto teníamos pensado hasta ahora. El derecho de la salud tiene mucho que aportar en la esperanza de una sociedad distinta, de una humanidad otra, en esta oportunidad de repensarnos, individual, colectiva, solidaria, pero por sobre todas estas cosas, fraternalmente. Muchas gracias. Gracias, Marisa, por tu interesante intervención.